escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy en Escala en París les hablamos de migrantes instalados en Europa. No les hablamos de cifras sobre muertos intentando alcanzar las costas europeas, de la cantidad de demandas de asilo, de refugiados, de visados. Les hablamos de historias íntimas de 400 personas recogidas en una nueva enciclopedia, la Enciclopedia de los Migrantes, un proyecto de la artista Paloma Fernández Sobrino. Paloma, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, usted es artista, ha hecho danza, teatro, dirección, es española, migrante también, lleva casi 20 años en Francia, instalada en la ciudad de Rennes, y desde hace más de una década, 15 años, me decía, trabaja en esta iniciativa, una iniciativa muy atípica, conmovedora también, recoger la voz de los migrantes a través de cartas y hacer con esos manuscritos y sus fotos una enciclopedia. ¿Cómo le nació esta idea? Pues yo trabajo en una estructura en Rennes que se llama L'Age de la Tortue. L'Age de la Tortue es una asociación que trabaja entre las artes escénicas y las artes visuales, y la primera vez que me invitaron con ellos a hacer una residencia me dijeron: tienes una semana para montar un proyecto artístico, hay varios temas, entre ellos el tema de la emigración, tienes que encontrar a gente que viva en el barrio donde está la residencia, que es el barrio del Blon, en Rennes, un barrio popular, y tienes que encontrar gente para hacer un proyecto artístico. Y yo me encontré en el Blon, en Rennes, que llevaba muy poquito tiempo en Francia, sin saber qué hacer exactamente, bastante perdida. Yo soy directora de teatro y en el cuadro de este proyecto no sabía exactamente qué proponer. Y en esa época yo lo que hacía era escribir cartas a mi familia en España, cartas a mi abuela, a mis padres, a mi hermana. Y pensé, ostras, esto que hago yo lo hace muchísima gente. Entonces yo escribí una carta a mi abuela Nicasia, que por aquel entonces estaba viva. Trabajé con una grafista para hacer un trabajo de edición, y con esa carta me fui a ver a otras personas que, como yo, tuvieran una trayectoria migratoria y que hicieran la misma historia que yo. Y de un pequeñito proyecto que fue hace muchísimos años, pues desde ahí hasta llegar a la enciclopedia, son muchísimas personas que he encontrado que me han contado sus historias. Y son testimonios que van desde Gibraltar, en el sur de la península ibérica, que es un territorio británico, hasta Finisterre, en Francia. ¿Por qué escogió esta geografía, esta costa atlántica europea? Pues sí, la verdad es que es una geografía que es bastante interesante, porque normalmente cuando se habla de migraciones se trabaja muchísimo en todo lo que es el Mediterráneo, ¿no? Por todos los conceptos geopolíticos que conocemos todos. Y nosotros, como vivimos en la Bretaña francesa, pensamos que el Finisterre era un buen punto de partida por una cosa un poco metafórica, poética, el fin de la tierra, ¿no? Como nuestro Finisterre español en Galicia. Y al principio queríamos ir al Finisterre de Galicia y hacer de Finisterre a Finisterre, pero pensamos que políticamente tenía poco sentido y que era mejor ir hasta Gibraltar, que es un lugar donde hay muchísima historia y que es un sitio emblemático de lo que son las migraciones de África hasta Europa. Les pidieron entonces a 400 migrantes que escribieran una carta íntima y personal a algún familiar, algún amigo que se hubiera quedado en su lugar de origen. Trabajó con varios colaboradores por diferentes ciudades. ¿Cómo fue este proceso? ¿Y fue difícil que la gente se abriera, que escribiera esas cartas, que fuera sincera? Pues fue un proceso muy complejo, porque hemos trabajado con 8 ciudades. En cada ciudad teníamos una serie de partenariados diferentes y algunas cosas fueron fáciles, otras cosas fueron más difíciles. Por ejemplo, si hablo de Gibraltar, el hecho de que la directora del proyecto fuera española, aunque llamara desde Francia, eso fue muy complejo. Convencer a Gibraltar a entrar en el proyecto. Entonces estuve como 9 meses llamando todos los días de lunes a viernes al Ministerio de Gibraltar para convencerles de entrar en el proyecto, hasta que al final el ministro
le pidió a uno de sus asistentes hacer un Skype conmigo, tuvimos una entrevista, el proyecto les gustó muchísimo. ¿Y al por qué final, esas reticencias iniciales? bueno, la historia de España y Gibraltar de toda la vida que no se acaba Ese nunca. conflicto sobre el territorio que es británico. Exacto, o sea, yo creo que si hubiera sido yo francesa hubiera sido más fácil, pero bueno, al final tiene más valor el hecho de poder una española haber podido trabajar con Gibraltar. Si le parece, vamos a descubrir a uno de los testimonios. Se trata del polaco Tadeusz Malinowski, que ya es bastante mayor y que reside en España, en Gijón. Estimados amigos del proyecto Migración, me comprometí a escribir estos 2 folios sin pensarlo bien, solo movido por el hecho de que mi vida ha sido una interminable cadena de actos migratorios, tan pronto voluntarios como impuestos. ¿Puedo hacer una aclaración? Sí. Impuesto era deportación de toda la familia a Siberia, por ejemplo. Bueno, Tadeusz habla de esa interminable cadena de actos migratorios, migraciones por elección, y migraciones impuestas, en este caso deportado a Siberia. ¿Qué buscan en esas cartas? ¿Reflexiones íntimas, políticas? Lo que buscamos con estas cartas es dignificar a los migrantes. Es decir, que oímos mucho hablar de los migrantes por política, por tragedias, por miseria. Y entonces la idea de trabajar con lo personal, con los aspectos únicos de cada persona, era una manera de visibilizar todas esas historias de vidas y valorizarlas. ¿Hay algún punto en común de esas cartas? ¿De qué hablan? ¿Y a quiénes se dirigen? Todas las cartas se dirigen a seres queridos, que se quedaron, que están en el sitio o que estuvieron en el sitio donde las personas nacieron. Todas las cartas son muy diferentes. Lo que sí que tienen en común las cartas es ese hecho de el desarraigo vivido de maneras muy diferentes cada una de ellas, pero el hecho de que hay como una tercera persona que nace en ti cuando emigras, ¿no? Hay la persona de allí, la persona de aquí y como un tercer ser que aparece, que es la suma de todas esas sabidurías que el camino te va a dar. Hay testimonios muy emotivos. Uno que me ha impactado especialmente es el de una mujer peruana que vive en el sur de España y que le escribe una carta a su madre y le dice: te escribo para contarte algunas cosas, pero esta vez quiero que leas mi carta delante de toda la familia. Y luego un poco más tarde en la carta dice: ahora me dicen que tengo cáncer de mama, ¿no? Los migrantes no solo son migrantes, o sea, tienen sus problemas como todo el mundo allá donde hayan emigrado, ¿no? Hay otra también que me ha impactado bastante, es de una chica egipcia que vive en Rennes, como usted, y que también le escribe a su madre. Tener una hija para ti y para todas las otras madres, los otros padres, supone una carga, ataduras y obligaciones. Es por eso por lo que a las niñas se les castiga con la ablación en nuestro país. Y tú, mamá, ¿también quisiste castigarme al decidir mi ablación? Es bastante impactante, ¿no? No sé si a usted le han impactado especialmente algunas de las cartas. Sí, la verdad es que a mí lo que más me ha impactado es cómo la gente, o sea, ha tenido la valentía de escribir cosas tan personales. O sea, yo no pensaba que la gente iba a dar tanto de sí misma con estos testimonios, ¿no? O sea, hay cartas que son más impactantes que otras, unas que están... todas las cartas son diferentes y a mí todas me han impactado de la misma manera, ¿no? Porque vemos que son personas únicas, que decir migrante no significa nada más que una trayectoria en un momento dado de la vida de alguien, pero lo que me impacta es cómo la gente realmente se ha dado a este trabajo. ¿Por qué le han llamado enciclopedia? Pues llamé Enciclopedia de los Migrantes al proyecto. Al principio simplemente era porque para mí yo lo que quería hacer era una gran recolecta de sabiduría. Entonces yo pensaba en los libros que mi padre tenía en la estantería cuando yo era pequeña. Es decir, yo pensaba en cantidad, muchos testimonios. Eso fue el principio. Pero después, hablando con los investigadores, los científicos franceses, pues bueno, topamos con el tema de las luces, el gran tema de las luces francesas.
¿Y cómo se lo tomaron los franceses? Porque la enciclopedia, ¿no?, de Diderot es como muy francés, ¿no? Además, la han hecho en cuero, con dorados, es casi un objeto de lujo, ¿no?, con esas voces populares. Exacto, o sea, es como usted bien dice, ¿no? O sea, yo lo que no tenía en mente cuando empecé el proyecto es, no tenía en mente la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, la gran enciclopedia de las luces. Entonces la gente me empezó a preguntar, ¿pero tú qué sabes de la enciclopedia? ¿Y usted qué conocimientos tiene de toda esta época europea? Y entonces es cuando me dije, pues el proyecto tiene que llamarse así realmente, porque es como si me estuvieran cuestionando sobre la legitimidad de la palabra de, es decir, ¿quién es legítimo para hablar de la enciclopedia? ¿Quién es legítimo para hablar de las luces de Diderot y d'Alembert? ¿Los migrantes son personas legítimas para expresarnos su saber? Yo creo que sí, y con este proyecto es lo que propongo. En un contexto de crisis migratoria en Europa, de una incapacidad de la Unión Europea para tener una política migratoria común de acogida, y también en un contexto político francés de pre-campaña electoral para las presidenciales del año que viene, con discursos antimigrantes, ¿no?, sobre todo de dos candidatos de extrema derecha, como pueden ser Éric Zemmour y Marine Le Pen, ¿esta enciclopedia es un acto político? Esta enciclopedia es un acto totalmente político, es un acto artístico y es un acto realmente muy político, donde lo que nosotros queremos es reclamar la dignidad y la libertad de las personas, o sea, hablar de los derechos humanos, que los migrantes no son personas con problemas. Todos podemos ser personas con problemas, pero o sea, lo que queríamos era no miserabilizar justamente los discursos que se hacen con los migrantes. La historia con una gran H está construida de historias pequeñas con pequeñas Hs, y siempre habrá crisis y siempre habrá problemas como los que hay ahora. Estas cartas se han escrito en casi, creo, 70 lenguas, si no me equivoco. 74 lenguas. 74 han sido traducidas. Antes de despedirnos, ya nos queda muy poco tiempo. Si alguien quiere leerlas, ¿dónde las puede leer? Pues ahí existe la versión digital del proyecto y hay que ir a www.enciclopedia-losmigrantes.eu. Y ahí se pueden leer esas todo, cartas. Sí. Incluso las manuscritas están, ¿no?, en Todo línea. está dentro, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Paloma Fernández Sobrino, por haber estado con nosotros y habernos hablado de esta iniciativa tan atípica y tan interesante, la Enciclopedia de los Migrantes, y le deseamos muchísima suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.